En esta lección vamos a realizar este sencillo fotomontaje utilizando todas las técnicas que hemos visto hasta el momento. Para ello vamos a abrir nuestra carpeta y vamos a importar las 4 imágenes de las cuales crearemos este fotomontaje. Las arrastraremos dentro de la ventana de Photoshop y ahí nos aparecerán todas ellas. Vamos a comenzar copiando todos esos elementos sobre la imagen de la foto esta de la playa. En primer lugar vamos a ver los tamaños de imagen y vamos a comprobar que están a 300 píxeles por pulgada. Vamos a continuar modificando esos tamaños de imagen. Y recordad que el que estén a 300 píxeles por pulgada es únicamente en caso de que queramos enviar esta imagen a imprenta. También, puesto que cuanto mayor resolución tenga, más píxeles tendremos para trabajar y por lo tanto mejores resultados obtendremos. También debemos recordar que al subirle la resolución a una imagen que tenía menos resolución, vamos a perder calidad de imagen. Por lo tanto, lo mejor es partir siempre de una imagen grande y bajarle la resolución. Vamos a comenzar a seleccionar todos estos objetos y los vamos a ir pasando a la capa de la playa. Vamos a acercarnos primero con la pluma, con la lupa, y vamos a estudiar cómo realizaremos esta selección. Como ya hemos visto, tenemos una gran cantidad de opciones a nuestra disposición. Podemos seleccionar esos fondos por medio de la varita mágica y puesto que la botella tiene un contorno bastante definido, nos resultará bastante rápido realizar esa selección. Del mismo modo que hemos optado por este método, podríamos haber optado por cualquier otro. Vamos a invertir la selección desde el menú Selección Invertir, puesto que antes teníamos seleccionado el fondo y ahora tenemos seleccionada la botella, y ahora ya podremos pulsar Control C para copiar. Vendremos a la imagen de la playa y pulsaremos Control V para pegar. Como podemos ver aquí, tenemos ahí algunos bordes que no están muy bien realizados. En el caso de este halo blanco que vemos aquí, podemos tratar de seleccionarlo únicamente y eliminarlo. En este caso hemos podido, y esta parte de aquí, puesto que es muy pequeña, la eliminaremos con la herramienta borrador. Si consideramos que el borde nos ha quedado demasiado evidente, podemos optar a la herramienta desenfocar y aplicarla ligeramente por los bordes para integrar esta fotografía un poco más con la fotografía de fondo. Desenfocando de esta manera ligeramente los bordes, podemos librarnos de este contorno blanco tan definido que teníamos, y así lo suavizamos ligeramente, integrándolo mejor en nuestra fotografía. Una vez colocada la primera pieza del montaje, vamos a pasar a seleccionar el resto de piezas. Vamos a seleccionar entonces esta naranja y debido a que el fondo también es bastante uniforme, vamos a volver a intentar utilizar la varita mágica. Como podemos ver, nos está seleccionando algunos píxeles que no tocan, así que vamos a subir la tolerancia al 50% y esta vez sí que nos realizará una selección bastante limpia. De nuevo vamos a invertir la selección y vamos a copiar. Vendremos a la playa y pegaremos esa imagen, de nuevo con la herramienta borrador, o bien por medio
de selecciones de lazo, podemos eliminar estos elementos que se han seleccionado y que no vamos a utilizar en nuestra composición. Si miramos el original, veremos que ahí esa parte de la naranja no se va a ver, pero vamos a borrar ligeramente con el borrador ese trozo del cristal. Por ello seleccionaremos la herramienta borrador y podremos eliminar. Vamos a seleccionar la herramienta lazo para ir más deprisa. Englobaremos toda esa área y la borraremos. Podemos realizar selecciones así, más grandes y descuidadas, y luego con la herramienta borrador perfilarlas. Esta vez vamos a seleccionar un pincel con mayor dureza y de esta manera podremos eliminar perfectamente esos bordes que se van a ver. Esta parte de abajo, puesto que no se verá, la podemos dejar así. Y de nuevo, si queremos, podemos optar por aplicarle ligeramente la herramienta desenfocar a los bordes para integrar mejor esta pieza dentro de la imagen de fondo y suavizar esas pequeñas partes que hayan quedado más pixeladas o con trazos más abruptos. Vemos ahí esos píxeles blancos van a desaparecer por medio de la herramienta desenfocar, integrando perfectamente esta pieza. Dentro de su composición. Y así podemos por fin eliminar esto. Vamos a eliminar esto también. Y vamos a seleccionar pues el vaso. De nuevo vemos que podemos optar por una varita mágica, puesto que va a ser el caso más rápido, pero vemos como ahí la tolerancia está demasiado alta y por lo tanto nos está cogiendo trozos del hielo y del cristal que no queremos. Por lo tanto vamos a bajar la tolerancia y esta vez podemos volver a seleccionar. Si tenemos el modo de suma de selecciones, esas áreas que no se vayan a seleccionar, como vemos por ahí, podemos seguir haciendo clic hasta que se sumen a nuestra selección. Y ahí ya tenemos perfectamente seleccionada ese área de ahí. Vamos a invertir la selección, selección invertir, y vamos a copiar. Pero antes vemos que tenemos ahí un pequeño problema con esa selección, puesto que todavía no hemos visto la opción de máscaras rápidas. Vamos a retocar esto por medio de una selección de lazo magnético. Seleccionaremos el lazo magnético y lo pondremos en modo de fusión que sume esas selecciones, de manera que podremos pinchar y podremos añadir esas selecciones que falten. Si en lugar del lazo magnético preferimos utilizar el lazo poligonal, también podemos, solo recordad cambiar el modo de fusión ahí y allí ya podremos englobar esas partes de la selección que han fallado. Repasar esto será mucho más sencillo cuando veamos las máscaras rápidas, pero ahora simplemente vamos a optar por seleccionarlo así un poco más descuidadamente y lo retocaremos a posteriori eliminando las zonas con la herramienta borrador. Vemos que por aquí más o menos está bien, pero aún así vamos a darle un poco más. Y ahora vamos a copiar. Vamos a venir a este documento y vamos a pegar. Ahora con la herramienta borrador rectificaremos esas zonas. Vemos que ahí también me he dejado ese trozo. Vamos a sumárselo. Ahora sí copiaremos, vendremos aquí, pegaremos y con la herramienta borrador
retocaremos todas estas partes. Seleccionaremos el borrador con un borde duro y podremos eliminar esas partes del fondo que no nos hagan falta. Tengamos cuidado de seguir correctamente la forma del vaso. En caso de no contar con una tableta gráfica, siempre podemos recurrir a otras herramientas de perfección de borde. O utilizar el lazo magnético o el lazo poligonal, como voy a hacer aquí. Seleccionaré, realizaré ese corte ahí y ahora borraré. De nuevo voy a pinchar aquí, vamos a venir para abajo, vamos a realizar así un corte limpio, volveremos a subir y eliminaremos esos píxeles. Vemos que ahí hemos conseguido un trazo muy limpio. No sé hasta qué punto del vaso se va a ver, pero podemos eliminar también esta zona. Y por último, con la herramienta borrador o cualquier otra herramienta que nos venga mejor, eliminaremos estas áreas indeseadas. Vemos que aquí no hicimos bien esta selección, así que vamos a intentar corregirlo por medio de la herramienta borrador. Y el resto parece que esté bastante bien. Ahora, utilizando la herramienta desenfocar de nuevo, podemos desenfocar ligeramente el borde. Y como podemos ver así, conseguimos integrar esta figura mucho más en el documento. Podemos ver ahí que vemos ese borde recortado como dentellado, que nos demuestra que esta imagen no pertenecía a este archivo. Y ahora, al desenfocar esos bordes ligeramente, siguiendo su contorno con la herramienta desenfocar, podemos disimular ese efecto. Lo mismo haremos en estos contornos de aquí. Y ya podemos pasar a realizar el fotomontaje. Vamos a comenzar ocultando todas las capas y modificando los colores del fondo. Como podemos ver en el ejercicio final, se han modificado los colores de la imagen para dotarlos de interés. Por ello vamos a optar por las diferentes opciones de ajustes que vimos. Vamos a echar un vistazo a la imagen y vamos a ver que esto únicamente se ha coloreado con tonos más azules para crear ese efecto noche. Esto lo vamos a conseguir por medio de variaciones. Seleccionaremos variaciones, nos aseguraremos de estar en el original y podemos comenzar a aplicar más cian y más azul y más oscuro. Ahí podemos compararlo y vemos que más o menos hemos conseguido ese efecto. Podemos incluso probar a darle tonos HDR. Vemos que aquí la opción tonos HDR no está disponible y eso es debido a que tenemos esta imagen en CMYK. Eso es importante a la hora de utilizar ajustes de imagen. Algunos no estarán disponibles para CMYK, por lo tanto tendremos que cambiar el modo de color a RGB. Nos preguntará si queremos acoplar y diremos que no, puesto que si le damos a que sí, todas estas capas nos las juntará en una sola. Vamos a decir no acoplar y así mantendremos todas nuestras capas. Ahora sí, estando en RGB, podemos venir a ajustes y aplicar ese ajuste de tono HDR. Nos va a preguntar que el tono HDR va a provocar un acoplamiento del documento. Puesto que de nuevo no queremos acoplarlo, vamos a decir que no. Y vamos a realizar una réplica de esta imagen. Vamos a venir al menú Imagen y vamos a darle a duplicar. De esta manera nos preguntará qué nombre queremos darle, diremos que sí.
y aquí nos va a crear exactamente el mismo documento con las mismas capas. Esta vez podemos aplicar el filtro sin miedo, ajustes, tono HDR, le diremos que sí, ahí vemos que nos ha acoplado todas las capas y podemos ver si podemos obtener algún resultado incrementando los detalles. Después de tocar mucho los contornos, los deslizadores, podemos ver que no conseguimos ningún efecto que nos guste demasiado, pero vamos a dejarlo así para conseguir resaltar más algunas zonas. Vamos a darle a OK y ahora vamos a seleccionar esta imagen y la vamos a pasar a nuestro otro documento. La seleccionaremos con Control A y así crearemos un marco alrededor de toda la imagen. Control C la copiará y viniendo aquí con Control V la pegaremos exactamente por encima. Podemos ver ahí que hemos ganado algunos tonos. Y modificándole el modo de fusión por multiplicar, podremos bajar un poco esa opacidad y conseguiremos ahí oscurecer ligeramente y resaltar todos esos bordes, mejorándolo ligeramente. Muy bien. A continuación, como podemos ver en la imagen original, el cielo se ha sustituido por un degradado. Para ello vendremos a nuestra imagen, crearemos una capa nueva, seleccionaremos un color azul, podemos incluso tomarlo con la herramienta cuentagotas y aquí en el color de fondo tomaremos este otro. Recordad desactivar solo colores web, puesto que eso nos va a limitar bastante la gama. Con esos dos colores ya marcados podemos venir aquí y en esta capa nueva realizar sin miedo ese degradado. En primer lugar vendremos al desplegable y elegiremos ese degradado con los colores que teníamos. Como podemos ver, el primero de todos nos va a realizar un degradado con el color frontal y el color de fondo que hayamos elegido. Seleccionaremos ese y dibujaremos ese degradado ahí en nuestro documento. Si queremos que el color oscuro comience más pronto, dibujaremos esa línea más hacia abajo. Cuanto más abajo dibujemos la línea, podemos ver que más abajo empezará el color medio. Y ahí, una vez tengamos eso, podemos seleccionar la herramienta borrador o incluso crear un marco. Ocultaremos esta capa para ver más o menos hasta dónde. Siempre podemos venir a comparar. Y aquí ya podemos realizar una opción de selección. Y estas opciones todavía no las habíamos visto. Vendremos al menú Selección y aquí podemos modificar y podemos desvanecer esas selecciones. Dándole a desvanecer nos preguntará cuántos píxeles queremos. Otra opción de modificar esta selección es a través del menú Selección, Perfeccionar borde. Con esta opción se nos abrirá una paleta en la cual podremos ver esas opciones y, como recordamos, este panel que se nos abre es el mismo que veíamos cuando realizábamos esa selección de cabellos y pelos. Podemos darle un calado y podemos ver ahí ese efecto que nos va a realizar de difuminado. Vamos a darle OK y ahora ya podremos eliminar sin miedo estos píxeles y veremos cómo ahí nos realiza esa transición.
Vamos a deshacer y vamos a mover esta selección ligeramente hacia abajo. Para ello tendremos que cambiar el modo, puesto que si estamos en este modo vemos que nos intersectará esa selección, y pulsando la letra Shift nos mantendremos en el ángulo correcto y ahora ya podemos eliminar. Es probable que nos hayamos pasado al seleccionar ese calado, por lo tanto vamos a deshacer, vamos a deseleccionar esto con control D, volveremos a seleccionar ese área, esta vez vamos a coger bastante menos, selección, perfeccionar borde, ahí vemos de nuevo, y ahí le daremos ese ligero calado y ahora ya podremos eliminar tranquilamente. Y vemos que conseguimos esa transición. También podemos realizar esa transición por medio de la herramienta borrador con un pincel de dureza mínima. Podemos incrementar ese pincel y pinchar sobre nuestra imagen y comenzar a eliminar. Podemos ver una opción que es que pulsando Shift cuando comenzamos a trazar conseguimos crear bordes rectos. Aunque nos salgamos, se ceñirá siempre, vamos a verlo ahí más claro, por mucho que intente salirme al pulsar Shift siempre va a mantenerse recto. Por ello vamos a bajar ligeramente el diámetro y podremos o incluso optar por realizar la misma opción con un pincel. Podemos bajarle la opacidad pulsando Shift. Ahí acabaremos de entremezclar ese degradado con el fondo, como veíamos ahí. Ahora ya por fin tenemos el fondo y podemos combinar estas tres capas o dejarlas separadas o incluso crear una combinación de ambas por medio del comando Control mayúscula Alt E. De esta manera se nos hace una copia con las tres capas combinadas sin necesidad de eliminar estas tres capas. Y ahora ya podemos ocultarlas para saber cuáles son las que tenemos activas. Vamos a colocar los elementos en el orden que toca. Pondremos la naranja por detrás. Y como podemos ver tendremos que incrementar ese tamaño. Vamos a darle a Enter y para centrarla en el documento podemos utilizar unas herramientas similares a las que veíamos en el Adobe Illustrator. Para ello tendremos que seleccionar primero todo el documento y seleccionar la herramienta Mover. Y como podemos ver aquí en la parte superior me van a aparecer esas herramientas de alineación. Si mi documento está seleccionado completamente y ese objeto está flotando sobre un fondo transparente, podemos pulsar en estas herramientas y veremos cómo ahí me ha alineado en el centro perfectamente esa naranja. Vamos a darle a control D para deseleccionar y podemos potenciar los colores de esta naranja como vemos aquí, entrando en esos ajustes de imagen que veíamos. Vamos a comenzar yendo a imagen, ajustes, niveles. Y ahí podemos corregir esos niveles, como podemos ver, potenciando ligeramente los colores de esa naranja. Daremos a OK. Podemos a continuación hacer ajustes, variaciones. Nos aseguraremos de estar en el original. Y podemos seleccionar iluminaciones y potenciar dándole a más claro esas iluminaciones. Aunque veamos como esto se pone en verde no nos vamos a preocupar, vamos a darle a OK y ahí podemos ver cómo hemos conseguido iluminar más esa naranja dándole un aspecto más jugoso. Y ya por último podemos venir al menú de canales. Para potenciar esos brillos echaremos un vistazo a los canales. Podemos ver que en el canal de rojo todo está bastante blanco y que los verdaderos brillos se encuentran en el canal verde y el canal azul. Por ello los potenciaremos utilizando la herramienta Sobreexponer y recordaremos elegir aquí Iluminaciones para que únicamente sobreexponga esas zonas más iluminadas. De esta manera ya podemos comenzar a exagerar
esas iluminaciones en el canal. Vendremos al canal verde en el que también hay algunos brillos y trataremos de iluminarlos. Y ahora cuando salgamos de nuevo al modo RGB podemos ver que hemos potenciado ahí bastante los colores de esa naranja. Si venimos al panel de historia podemos ver cómo estaba antes y cómo ha quedado después del retoque. Y como podemos ver, ese retoque ha sido bastante favorecedor. Vamos a continuar pues con el montaje y ya con la herramienta mover colocaremos la botella en su sitio. Vamos a pulsar Control Alt de nuevo y vamos a centrarla por si no estaba centrada. Vamos a deseleccionar y vamos a colocar ya por último el vaso en su lugar. Podemos subir ligeramente la botella, ahí. La naranja también la subiremos un poco. Y esta vez simplemente retocaremos los colores del vaso, también a través de los ajustes. Haremos uso también de las variaciones. Podemos ver ahí cómo hemos iluminado exageradamente esos hielos que estaban muy apagados. Podemos también saturar ligeramente los colores para que quede más jugoso. Y ya por último tendremos que arreglar esta parte del hielo, que como podemos ver no va a quedar realista. Por ello vamos a hacer una selección, la cual puede ser realizada a través de la herramienta lazo magnético o cualquier otra herramienta de nuestro agrado. Nos acercaremos bien y realizaremos esa selección. Para un caso como este, lo mejor es utilizar esas máscaras de selección rápida que veremos en próximas lecciones. Y con ese área más o menos seleccionada vamos a tomar la herramienta borrador con una dureza grande, vamos a bajarle la opacidad y vamos a eliminar con cuidado de no seleccionar por error zonas que no debamos. Por ejemplo, ahí que no hemos perfilado demasiado en la selección. Y como veis no voy a soltar ese borrador, puesto que si lo suelto y hago otro borrado, voy a estar eliminando, sumando esa opacidad. Por ello hay que realizarlo todo de una sola pasada, sin soltar. Vamos a deseleccionar y esta vez vamos a realizar lo mismo aquí. Podemos trabajar mejor esas selecciones, pero en este momento vamos a hacerlo así, rápidamente. Y ya por último podríamos crear ahí un pequeño degradado como el que vemos aquí, para crear ese brillo, o bien por medio de la herramienta iluminaciones seleccionaremos medios tonos y dibujaremos ese brillo ahí. De esta manera hemos conseguido crear ese fotomontaje muy
muy rápidamente. Únicamente nos va a faltar centrar el vaso, que se nos ha olvidado. Pues sí que estaba centrado. Y ya lo tendremos conseguido.